Hola a toda la audiencia y, bueno, la más cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa unos textos que nos sumergen de lleno en el capítulo 17 de una novela de ciencia ficción verdaderamente peculiar. Una novela fascinante, desde luego. Exacto. Se titula Insights a la zaga de un viaje apresurado, escrita por J.P. Morles. Y a ver, la obra nos plantea un escenario muy intenso que mezcla, por un lado, la exploración espacial más ambiciosa y, por otro, la pura evolución biológica de nuestra especie. Y a todo eso le suma un romance repentino y una visión del futuro de la Tierra que, sinceramente, pone los pelos de punta. Totalmente. Todo este cóctel narrativo orbita alrededor de un personaje central llamado Noah Walker, que es el gran líder de la compañía aeroespacial Interstellar Redships. El gran evento con el que abre el capítulo es que la empresa de Walker va a lanzar de golpe un centenar de cohetes. Y la peculiaridad aquí es que están tripulados exclusivamente por robots. El plan de Noah es establecer un campamento base en la Luna para aprovechar su baja gravedad y desde esa plataforma enviar infraestructura prefabricada a Marte. Eso es, Espacial Inaugural encierra toda la filosofía de este personaje. Walker no percibe este lanzamiento masivo simplemente como un hito de la ingeniería aeroespacial o un logro técnico para lucirse con su empresa. Para él es un paso orgánico, algo casi biológico en nuestra historia. Claro, y para justificar esa visión tan particular, Noah pronuncia un discurso antes del lanzamiento donde tira de analogías históricas de muchísimo peso. Compara esta nueva carrera espacial con la hazaña de Cristóbal Colón. Argumenta que mientras la mayoría creía que la Tierra era plana y que el límite del océano era un abismo, Colón entendió que ese horizonte era solo el principio. Y lo entendió porque fue capaz de imaginar una idea moldeada por la ley de la gravedad durante 4.500 millones de años, creando una esfera a partir de polvo y rocas ardientes. Una perspectiva muy poética para un ingeniero, ¿la verdad? Pues sí, y también menciona a los hermanos Wright. Recuerda que nadie creía que el ser humano pudiera volar, y no porque hubiera que cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque ellos asimilaron las leyes físicas para lograr lo que parecía directamente imposible. Y para rematar el discurso, hace una conexión temporal muy precisa. La fecha del transbordador. Transbordador espacial. Es como si quisiera inscribir su propio nombre en esa misma línea temporal de los grandes pioneros de la historia. Lo que resulta fascinante de este punto, y de su discurso en particular, es la perspectiva netamente darwiniana que aplica Noah a la tecnología. Él defiende que la humanidad es, en esencia, una máquina biológica que constantemente ensaya adaptaciones a nivel celular para no extinguirse. Ya. Pone el ejemplo de los simios. Podrían haberse quedado en los árboles para siempre, pero un cambio climático, un entorno más árido, los obligó a bajar al suelo y a explorar. Luego llegó una glaciación y, tuvieron que buscar refugio en las cavernas. Para Walker, este viaje a Marte es simplemente la siguiente iteración de ese mismo proceso genético. Es decir, biología humana reformulando su expresión para sobrevivir en un entorno hostil. Exactamente. La evolución, pero a escala interplanetaria. A ver, me parece una analogía brillante desde el punto de vista narrativo, pero claro, choca un poco. Comparar el diseño de 100 cohetes hacia la Luna con un simio que baja de un árbol por necesidad suena épico. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto eso no es una simple excusa? Claro, esa es la trampa. Suena la justificación perfecta de un multimillonario para hacer exactamente lo que le apetece, gastar fortunas astronómicas sin tener que rendir cuentas a nadie en la Tierra. Y ese es precisamente el gran debate que abre el autor con este personaje. Noah utiliza la ciencia evolutiva como un escudo moral. Si ir a Marte es un imperativo biológico innegable, entonces cualquier coste, cualquier excentricidad de su corporación queda justificada. Y esto nos lleva a un punto muy espinoso de su discurso. Sí, la crítica política. Walker lanza una crítica feroz hacia la política contemporánea y el activismo medioambiental. Y aquí el libro toca temas delicados. Sí, y lo que Walker dice, textualmente, es que ciertos activistas medioambientales tienen una visión plana. Así es. Sostiene que esos activistas cometen el error de confiar en que los políticos van a solucionar la crisis del cambio climático. Desde la perspectiva hiperpragmática de este personaje, eso es una ingenuidad enorme que jamás va a ocurrir. Y da dos razones para ello. A ver. La primera, que las campañas políticas están financiadas por las mismas macroempresas que producen los gases de efecto invernadero. Y la segunda, que la solución real exigiría un cambio en el sistema económico tan drástico y tan impopular que ninguna generación de burócratas en el poder estaría dispuesta a implementarlo, básicamente por miedo a perder las elecciones.
Claro, por eso él descarta de plano arreglar la Tierra y apuesta todo a su caverna marciana. Totalmente. Es fascinante esa visión a nivel macro, abordando a toda la especie humana y sus sistemas económicos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, lo brillante de la historia es cómo la novela nos aterriza de golpe. El contraste que decíamos al principio. Exacto. Pasamos de la frialdad de los datos y el espacio profundo a una intimidad abrumadora. Llegamos a la madrugada posterior al histórico lanzamiento de esos 100 cohetes. Noah despierta en su lujoso apartamento de soltero en Boston. Tras una noche de celebración, la resaca que tiene no es de alcohol, sino puramente emocional. Sufre una pesadilla horrible. Una pesadilla muy extraña, además. Muchísimo. Sueña con una figura enigmática llamada Grace Bathysphere y se ve a sí mismo tumbado en la cama con un parásito alienígena aferrado a la cara. El bicho tiene 2 patas encajadas en los oídos de Noah y le susurra sin parar. Le dice: es muy pequeño, loco, desquiciado, y en el cosmos el tamaño sí importa. ¡Qué locura! Y por si fuera poco, en el sueño visualiza un entorno rojizo que escupe lava resplandeciente, creando un efecto iridiscente en el espacio, como si fuera una aurora boreal espacial. Es una imagen onírica que encierra una carga psicológica tremenda para él. Nos muestra a un hombre que, a pesar de estar conquistando el sistema solar, sufre una presión aplastante. Ese parásito susurrándole que el tamaño sí importa, revela un complejo de insignificancia brutal. Claro, frente a la inmensidad del cosmos, sus cohetes no son nada. Eso es. Es el terror absoluto al vacío, a no ser relevante en el gran esquema del universo. Pero fíjate en cómo reacciona al despertar, porque el autor nos describe un escenario materialista al extremo. Pasamos de ese terror cósmico a un nivel de detalle en los objetos casi enfermizo. Noah busca a la mujer con la que ha pasado la noche, pero la cama está vacía. En ese momento, sus sentidos se agudizan muchísimo. Percibe las partículas de perfume que han quedado en la almohada. Abre los ojos y lo primero que ve es su inmensa televisión. Una pantalla con resolución 8K de 83 pulgadas. Y en la mesilla, la misteriosa mujer le ha dejado un desayuno preparado de forma milimétrica antes de irse en silencio. Tostadas, sirope de arce, mantequilla de cacahuete y un café expreso. Todo este exceso de lujo material y detalle culinario choca un montón con el vacío espacial con el que estaba soñando. Es que es un mecanismo de defensa puramente sensorial. El lujo, la comida, los olores, lo anclan a la tierra, a lo tangible. Pero ese anclaje sensorial, en cuestión de segundos, se transforma en un anclaje emocional profundo cuando mira la pantalla de esa inmensa televisión. Madre mía, la escena de la televisión. Noah le quita el silencio a la pantalla, que estaba encendida sin volumen, y descubre la identidad de su acompañante nocturna. Resulta que es la presentadora del programa de noticias matutino, Gavanna Rossi. Nada menos. Ella aparece en el televisor diciendo: soy Gavanna Rossi, hoy es 31 de agosto y esta es la noticia más importante del día. En ese preciso instante, viendo sus ojos pixelados en la pantalla 8K, pero sintiendo una conexión casi trascendente, Noah tiene una epifanía en toda regla. Una epifanía romántica y biológica a la vez. Totalmente. Comprende que el enamoramiento que siente es como una colisión planetaria. La novela lo describe poéticamente diciendo que Venus y Marte convergen en un campo gravitatorio sobrepuesto, formando un remanso de miel viscosa y amarillenta. Y si conectamos este despertar con el panorama general de la trama, todo el entramado de motivaciones de Noah da un giro espectacular. Esa misma mañana, rodeado de sirope de arce y de pantallas gigantes, descubre algo fundamental sobre sí mismo. ¿El qué exactamente? Que detrás de todo su disfraz de visionario filántropo, detrás de esos algoritmos complejísimos diseñados para llevar a la humanidad a Marte, se escondía una pulsión mucho más sencilla, primitiva y egoísta. O sea que no le importaba tanto salvar a la humanidad en su conjunto. En absoluto. Se da cuenta de que Gavanna Rossi y la posibilidad de formar una familia con ella se acaban de convertir en su verdadera arca de salvación personal. La macromisión espacial se reduce de pronto a una necesidad biológica inmediata: asegurar su propia descendencia. El instinto humano más básico de perpetuar la especie, focalizado en sus propios genes, es el motor real de todo.
Claro, ya no es salvar a todos, es asegurar su legado. Y bueno, cuando dos personas experimentan un pico de correlación neuronal de ese calibre, las cosas van rapidísimo. Impulsados por este vínculo tan intenso y habiendo firmado un contrato prenupcial de lo más estricto, por supuesto, Noah y Gabbana se casan casi de inmediato. Sin perder el tiempo. Para nada. Hacen una ceremonia íntima en Brooklyn, Massachusetts, y luego montan un banquete enorme en el patio de la mansión de Noah en Chestnut Hill, a las afueras de Boston. Y aquí es donde entra uno de los personajes más fabulosos del texto, la abuela de la familia Walker, Mary Lou Davison, conocida por todos como M. La figura de la abuela M es crucial. Introduce un contrapeso fantástico en la historia. Porque mientras Noah representa la macrociencia, la conquista del espacio exterior y la arrogancia tecnológica, su abuela representa la microbiología, el espacio interior humano y la sabiduría terrenal. Tela con la abuela de verdad. Resulta que en todas las bodas de la familia Walker, todos esperan que M emita un dictamen astral, mirando a las estrellas para predecir el futuro del matrimonio. Pero esta vez su consejo no tiene nada que ver con los astros. Es puramente biológico y, sobre todo, gastronómico. Y esto plantea una cuestión fundamental sobre cómo funcionan las relaciones a largo plazo, al menos según el planteamiento de la novela. La abuela M está convencida de que la hormona de la libido, y por extensión de la felicidad y la estabilidad, se sintetiza primero en el intestino. En el intestino, claro. Sí, para ella, un buen menú gastronómico crea una especie de capa protectora, un teflón en la memoria de los recién casados. La idea es que, con una buena digestión, los pequeños cabreos y resentimientos del día a día simplemente resbalan, en lugar de quedarse atascados y hervir a fuego lento hasta destruir la relación. A ver, me parece una locura maravillosa. O sea, la novela nos dice que, mientras el nieto cree que controla el destino de la especie con 100 cohetes, en realidad es su abuela la que sabe que el verdadero control humano está en los jugos gástricos. M ejerce este poder casi como una agente de contrainteligencia en plena boda. Es que actúa como una espía. Tal cual. Durante el banquete pone en marcha lo que ella llama el protocolo de la exquisitez. Empieza a dar órdenes contradictorias a los camareros para despistar a todo el mundo. Y discretamente se acerca a Gabbana y le desliza un objeto físico. Un recetario secreto. El gran secreto familiar. Exacto. Este libro contiene técnicas de farmacopea natural y marítima. El objetivo de la abuela es que Gabbana use esos conocimientos para mantener a los hombres Walker tan hipnotizados por los vapores que salen de la cocida que su cerebro reptiliano jamás sienta la necesidad de buscar aventuras fuera del hogar. Es un nivel de manipulación fascinante, porque es pura neurociencia casera aplicada al matrimonio. Subraya la ironía de toda la situación. El hombre más poderoso del planeta, el que predice el futuro con algoritmos, es un esclavo de sus neurotransmisores intestinales. Totalmente. La abuela sabe que domesticando el intestino, domesticas al animal humano. Es una genialidad del autor. Y la escena de la boda termina con un toque muy entrañable cuando interviene el abuelo Fifi. Empieza a hablar en italiano, comparando su propia historia con un álbum de recuerdos imborrables, y organiza lo que él llama il primo scatto della fotocamera, la primera foto con la pareja. Un momento de paz antes de la tormenta. Ya te digo. Los recién casados parten cruzando el Atlántico en un jet privado espectacular. El Gulfstream G550, pintado de rojo brillante. El Red Barchetta, le llaman. Exacto. Pero el destino no es un paraíso tropical. No, olvidaos de tomar mojitos en la playa. Hacen un tour volcánico mundial, que es una locura. Noah aprovecha el viaje para tomarle el pulso empírico a la corteza terrestre, basándose en sus algoritmos y en sus intuiciones o insights. Visitan desde las alturas o asomándose a los bordes de los cráteres las grandes bombas de relojería geológicas del planeta. Una ruta del apocalipsis. Literalmente. Pasan por Yellowstone y Mammoth Mountain en Estados Unidos, el monte Fuji en Japón, el monte Paktu en China. Luego a Italia, sobrevolando los montes albanos, el Campi Flegrei y el Etna. De ahí al volcán Ashja en Islandia, a Cumbre Vieja en las Islas Canarias. Y terminan en el Pacífico Sur en el volcán submarino Unga Tonga. Y este viaje de confirmación empírica sirve para que Noah le confiese a Gabbana su pronóstico. Le relata un escenario sobrecogedor.
a su propia mujer en la luna de miel. Sí, aunque el autor advierte que dosifica un poco la gravedad del asunto para no arruinar el propósito reproductivo del contrato prenupcial, pero aún así le detalla un colapso en cadena inevitable. Predice megatsunamis afectando las costas de América, una nube volcánica en Tonga bloqueando la luz solar, la destrucción de cables submarinos de fibra óptica, lo que haría colapsar el sistema financiero global de inmediato. Un apagón financiero total. Exacto. Redes aéreas inoperativas por la ceniza, una escasez radical de alimentos y, como consecuencia lógica, saqueos indiscriminados. Y aunque al principio la ceniza provocará un enfriamiento, Noah explica que ese será el punto de no retorno hacia algo peor. Las sequías extremas dispararán unos incendios forestales gigantescos, que liberarán cantidades brutales de CO2 a la atmósfera. Revirtiendo el enfriamiento por completo. Eso es. El modelo matemático de Walker predice un aumento insostenible de 4,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Eso marca el fin irreversible de la biodiversidad y un caos climático, sísmico, hidrológico absoluto. Y aquí la reacción de Gabbana es clave. Al ser presentadora de noticias, está acostumbrada al morbo y a las tragedias diarias. Así que asimila el mensaje con una frialdad analítica. Ella acepta que la humanidad tiene una costumbre histórica de mirar hacia otro lado. Un autoengaño crónico. Así que a 56.000 pies de altura, frente a una pantalla curva panorámica en la cabina del jet, Noah Walker pone las cartas sobre la mesa y le detalla su plan definitivo. La única salvación matemática no es curar la Tierra, es abandonarla. Tienen que colonizar un nuevo mundo a 340 millones de millas de distancia, Marte. La huida hacia adelante definitiva. Pues creo que es un momento estupendo para hacer una síntesis de esta inmersión. La obra nos ha llevado por un trayecto fascinante. Va desde la arrogancia fría de los datos y las proyecciones cósmicas, aterriza en la intimidad de las necesidades humanas básicas, el amor, la descendencia y la influencia de una receta de la abuela, para luego volver a dispararse hacia el espacio ante la inminencia del colapso de nuestro propio planeta. Y el gran valor que tiene esto para cualquier persona que nos escuche hoy es ver cómo la ciencia ficción actúa como un espejo. Nos obliga a evaluar nuestras propias motivaciones ocultas. ¿Cuántas de nuestras grandes misiones son en realidad producto de nuestros instintos de conservación más primarios? O puramente digestivos, como diría la abuela M. Exacto. Y más importante aún, refleja nuestra preocupante habilidad actual para vivir el día a día, ignorando deliberadamente las enormes alarmas ecológicas que no dejan de sonar de fondo. Ese autoengaño del que hablaba Gabbana. Y bueno, para despedir esta exploración queríamos dejar una semilla sembrada en la mente de quienes nos escuchan. Un pensamiento provocador para darle vueltas. A ver. Si la única solución que encuentran las mentes más brillantes y ricas de la ficción para asegurar nuestro futuro es huir a millones de kilómetros y empezar de cero, ¿no nos estará diciendo eso que hemos perdido por completo la fe en nuestra capacidad para arreglar la caverna en la que ya vivimos? Una pregunta dura, desde luego. Lo es. Queda la invitación a cuestionar qué volcanes estamos ignorando en nuestro propio entorno, con la esperanza de no tener que hacer jamás las maletas hacia Marte. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración detallada, por prestar atención a este complejo viaje que nos ha llevado de las estrellas al intestino. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.